El currículo va a estar dado, ¿no? No es que yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer yo, como se dice, no es que yo lo voy a hacer, el currículo ya está estructurado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver cuántas horas van a llevar de matemática, cuántas horas van a llevar de comunicación, de ciencias histórico-sociales, ¿no? De ahora educación cívica, de educación física. Eso es en realidad el currículo. Por eso ahí le estoy poniendo yo un conjunto de, ahí está para matemática, está para lecturas, está para dibujos, porque hay arte también, ¿no? Hay arte. Entonces, todo eso significa pues el currículo, ¿no? La teoría curricular tiene que basarse en eso, ¿no? El currículo entonces es el conjunto de asignaturas, si ustedes le quieren llamar así, ¿no? Que aplica a un sistema educativo. Ese es el currículo, ¿no? Entonces no confundamos los términos, ¿no? No confundamos los términos, ¿no? La teoría curricular vamos a hablar sobre eso, cómo preparar esas asignaturas para que sean llevadas a a los estudiantes, ¿no? Entonces ese currículo no sale, no vayan a tener ustedes la idea, dicen, el currículo lo vamos a tener que nosotros hacer aquí en el colegio. No, en otros países sí existe eso, no voy a decir que no, ¿no? Pero acá en el Perú todavía no hay eso. Eso nos viene el conjunto de asignaturas, el conjunto de cursos, si ustedes le quieran llamar así, o la malla curricular, si ustedes quieren llamarle así, eso viene justamente del Ministerio de Educación, ¿no? Que nosotros ya vayamos llenando esas asignaturas, esos cursos en las diferentes áreas, en el área de comunicación, en el área de arte, en el área de matemáticas, esa es otra cosa. Ese pero la teoría curricular es justamente lo que se va a considerar, digamos, para que se hagan, digamos, las asignaturas o los cursos, como ustedes le quieran llamar. Entonces, eso es justamente, ¿no? el, el currículo. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, dice, cualquier sistema educativo responde a un modelo educativo. Este es a su vez plantea una concepción de hombre y de sociedad, una filosofía de la vida y unos modos de ser, de actuar y de valorar. Son paradigmas que se tienen ahí. Toda visión del hombre y de la vida debe reflejarse en el sistema curricular, que se constituye en el brazo derecho y operativo que la sociedad y las instituciones tienen para educar a los miembros. Entonces, ese es la primera diapositiva que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teoría curricular, tenemos que valorar mucho lo que es la filosofía, ¿no? Tenemos que valorar mucho lo que es la sociedad, tenemos que valorar mucho lo que es el hombre, ¿no? Y el significado de la vida. ¿Por qué? Porque el gobierno justamente hace un esfuerzo económico, ¿para qué? Para que la sociedad tenga personas formadas y para formarlos necesita una institución educativa, ¿no? Anteriormente le llamábamos escuela, anteriormente le llamábamos colegio, ¿no? Entonces tenemos, eso es el lugar donde se va a desarrollar, digamos, el currículo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener como una parte de introducción a las bases teóricas del currículo, tenemos que tener justamente, ¿no?, que ser responsable en esos aspectos, mirar mucho la sociedad, mirar mucho la filosofía, y también el actuar, ¿no? Los valores, toda visión del hombre y de la vida debe reflejarse en el sistema curricular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que el sistema curricular
tiene que preocuparse necesariamente por todos los quehaceres del hombre en la sociedad, ¿no? Educarlo para que no de repente esté pues asaltando en las calles, ¿no? Asaltando las farmacias, asaltando los bancos. No, eso es justamente lo que no quiere, digamos, la sociedad. Eso es lo que no quiere, digamos, el, este, nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es un encargo que se le da al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que velar, ¿no? Porque ese conjunto, porque son conjuntos de cursos, de asignaturas, como ustedes le quieran llamar, ese conjunto de asignaturas tiene que estar vinculantes, ordenados, y también tiene que existir una correlación, ¿no? Para que todos se encaminen a la formación del estudiante, ¿no? Se encaminen a la formación del estudiante. Entonces, cuando nosotros hablamos de currículo, ¿no? Decimos parte del currículo, el currículo es flexible, parte del currículo ya nos van a dar, ¿cómo se llama?, para que nosotros hagamos. Primero en la región, luego de ahí a nivel de la UGEL y luego también a nivel de la institución educativa. Nos dan parte del currículo, pero no nosotros diseñemos el currículo, porque el currículo son el conjunto de asignaturas que nos brinda ya el Ministerio de Educación. Entonces, cada uno, ustedes, por ejemplo, van a ser parte, ¿no?, el currículo que va a dictarse en lengua y literatura, pero a nivel, a nivel, a nivel de su región y a nivel de su localidad. Les han escuchado el mensaje del presidente, el último mensaje del presidente, lo que dicho sea de paso también es profesor, ha dicho bien que la diversificación, ¿no?, la diversificación van a ser y va a ser exclusiva de la región, de la región. Eso significa entonces, ¿no?, que el ministerio no va a desaparecer, sino que el ministerio va a poner parte, ¿no?, parte del currículo, pero va a haber cursos, que necesariamente se tendrán que crear, digamos, a nivel de región, ¿no? Eso no es novedad porque eso existe en otros países, eso hemos visto probablemente en clases anteriores, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, tenemos necesariamente que nosotros ver, ¿no?, lo mejor para la sociedad. Justamente eso nos permite justamente buscar las mejores eh, alternativas, ¿no?, en la teoría curricular. Las mejores alternativas en la teoría curricular. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros hablamos de teoría curricular, ¿no?, cuando nosotros hablamos de teoría curricular, estamos hablando, pues, no, mire, nos dice el modelo educativo institucional se sustenta en una concepción de la persona, cuyas características son su capacidad para autodeterminarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia, ¿no? El modelo, la teoría curricular nos pide eso justamente, ¿no? Que el modelo educativo institucional, vale decir, de cada institución, se sustenta en una concepción de la, ¿no?, como acabamos de ver. Entonces, todo la teoría curricular nos va a hablar de eso, ¿no?, de la parte filosófica, de la parte de la sociedad y de la parte de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar necesariamente ahí a las personas, ¿no? Como para nosotros, ¿quién es más importante, los profesores o los alumnos?
para nosotros es los alumnos. ¿Por qué? Porque si no existieran alumnos, no hay profesor. ¿Para qué necesitamos profesor? ¿No? Entonces, ya los profesores ya están formados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es formar a los alumnos. ¿Desde qué punto de vista se forma? De todas las áreas que tiene el currículo. No necesariamente va a ser desde la parte, cuando nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, vamos a cuidar el ambiente, eso que lo haga CTA, ¿no? Entonces, eso ya no, ahora existe, digamos, nuevamente se ha incluido, ¿no?, el nuevo paradigma, ¿no?, de la responsabilidad social. Y eso es lo que va a atravesar en todos los cursos, ¿ah? Todos los cursos que ustedes van a llevar siempre le van a hablar de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque eso ya llegó para las universidades. Anteriormente simplemente estaba como una propuesta en el currículo, pero ahora no. Ya las universidades tenemos necesariamente que velar por las mejoras en el ambiente natural, ¿no? Tenemos que mirar, ¿no?, cuáles son las dificultades que tienen las personas, ¿no? Hay muchas dificultades. Por ejemplo, si nosotros caminamos, cuando volvamos a caminar por nuestra universidad, ¿no?, el próximo año probablemente, donde las clases van a ser ya presenciales, nosotros nos damos cuenta que cuando pasamos por la esquina de Cañete y Moquegua, hay una casona vieja que está con las justas y cuando en cualquier movimiento puede caerse, ¿no es cierto? Y de repente cualquiera de nuestros compañeros, colegas, en ese momento le toca justo un sismo y puede quedar, digamos, enterrado ahí. Entonces, esa es responsabilidad social. Nosotros tenemos que preocuparnos, que ver, ¿no?, que de alguna forma lo modernicen eso, o de lo contrario, ¿no?, que lo cerquen, que lo tumben y lo cerquen. Yo sé que eso es, hay veces ustedes dirán, pues no, pero eso es como algo histórico, ¿no? Está bien, yo entiendo que sea histórico. ¿Por qué? Porque nos hace recordar a nuestros antepasados, pero tampoco no podemos vivir latente, pues ¿qué vale más? ¿Recordar el pasado o que de repente 5 o 10 o 15 o 20 alumnos y 4 profesores queden atrapados si es que hay un sismo y nos encuentra por ahí? La vida vale más, la vida vale más. Entonces, esa es responsabilidad social también, ¿no? También es responsabilidad social el mantener, digamos, las calles limpias, ¿no? Ese es un eje que está pasando ahora, ¿no?, en todos los cursos de nuestra universidad. Entonces tenemos que ver también por ello, ¿no? Entonces tenemos que ver por por la salud, por la higiene de nuestros jóvenes, ¿no? Y sobre todo la parte psicológica. Ustedes van a ser profesores y ustedes son pues lo que realmente les va a tocar vivir, ¿no? Les va a tocar vivir en medio de una sociedad de jóvenes que está un poco distorsionado en su comportamiento, en su quehacer, ¿no? Están un poco distorsionados. Ustedes ven que jovencitos de 15 años ya están ofreciendo sus servicios para secuestrar, para, digamos, eliminar a personas, ¿no? Mire cómo está la sociedad. Entonces, eso no le podemos echar la culpa directamente al colegio, sino que no nos hemos preocupado por nuestra sociedad, no nos hemos preocupado por nuestra sociedad. El profesor hace lo que realmente puede y está concentrado en lo que te han programado, pero no te programan pues la responsabilidad social, ¿no? Entonces ahora en todas las instituciones educativas tiene que haber esa responsabilidad social. Entonces ustedes tienen que también preocuparse por ello, ¿no? Preocuparnos por enseñar todo lo que nuestro programa nos dice y también todo lo que está, digamos, faltando, que hay que incluirlo, ¿no?
También nos dice acá, el primer principio básico de toda institución es sostener que todo ser humano es educable. Esto es poseer educabilidad y por lo tanto puede ser agente de su propia educación, ¿no? Acá hay una personalización, ¿no? Entonces repetimos estos conceptos, ¿no? El primer principio básico de toda institución, sostener que todo ser humano es educable. Esto es poseer educabilidad y por lo tanto puede ser agente de su propia educación. Entonces cada uno, nosotros vamos a pedir también, lógicamente, que haya responsabilidad, pero esa responsabilidad se tiene que ir formando desde los 3 añitos que el alumno ya vaya a la escuela, ¿no? Yo diría más, en el seno familiar, desde ahí inculcar al niño para que este, ir, ¿no? Trabajando, puedan ir trabajando, ¿no? Su formación. Y luego ya cuando la profesora de inicial los tenga en su jardín, ya le inculque, ¿no? Ya le inculque, desde pequeño le va inculcando valores, ¿no? Entonces en primaria se va a hacer lo mismo y en secundaria también tendría que hacerse lo mismo. Vale decir entonces de que todos tenemos que estar involucrados en responsabilidad social, todos los alumnos, todos los profesores, todos los padres de familia, todas las personas, ¿ya? Cualquier nivel que tengan, un nivel de repente educativo medio, primario, ¿no? Tienen que entender que tiene que haber una responsabilidad social, ¿no? Entonces eso van a ser necesariamente una personalización, que dije, ¿no? De cada uno va a ir formando su persona, ¿no? Entonces hay muchos por hacer. Hay veces nosotros decimos, bueno, será pues el, el, el gobierno, ¿no? El gobierno, le echamos toda la culpa al gobierno, pero el gobierno no es, pues el gobierno cumple con crear colegios, cumple con mandar a hacer, digamos, la teoría curricular, ¿no? Y luego ahí ya le corresponde el turno a los profesores. Los profesores tienen que tener necesariamente ese, ese, este, esa responsabilidad, ¿no? Ahí tenemos otro principio. Ustedes ven ahí los jóvenes, ¿no? Eh, unidos, ¿no? Unidos, ¿no? Entonces acá justamente nos dice, otro principio es la educatividad o capacidad del hombre para influir en otros, para que se eduquen estos últimos. Es la acción propia e inherente de la función de todo educador. Nosotros como profesores, nosotros vamos a ser educadores, nos estamos formando para ser educadores. Por lo tanto, tenemos que tener ya en nuestra sangre, como se dice, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, tenemos que estar pensando siempre en hacer el bien, en formar el niño tanto en la parte psicológica, en la parte física, en la parte, yo diría que hasta en la parte anatómica, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí está pues, el curso de educación física, ¿no? Entonces todo eso se combina, se va combinando. Entonces dice, otro principio es la educatividad o capacidad del hombre para influir en otros, para que se eduquen estos últimos. Es la acción propia e inherente de la función de todo educador. No olviden ustedes entonces, por eso les repito, ¿no? Les repito, porque eso tiene que calar en nuestro cerebro, tiene que ponerse como una cuña
para nosotros que somos profesores. No, no, somos profesores porque nuestra, este, nos gusta ser profesores. Muchos hemos escogido esta carrera porque hemos visto, hay veces frente a nosotros, eh, casi 15 años a los profesores, ¿no? Entonces nosotros nos enamoramos de esa carrera y dicen, no, yo quiero ser profesor, no, yo quiero ser profesor. ¿Por qué? Porque me gusta conversar siempre con la gente, me gusta orientar a los niños, me gusta conducir, me gusta conducir. No olviden que el profesor es líder, y líder en un salón de clase, ¿no? Y si es el líder, tiene que llevarlos por buen camino, ¿no? Entonces no podemos ser a veces irresponsables, ¿no? Y ponernos a conversar de todo menos de la clase, o ponernos a conversar totalmente de la clase y desvincularnos de nuestra responsabilidad social que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, en todo eso tenemos que mejorar mucho. Hay que mejorar mucho. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se está yendo. Ustedes mismos ven, ¿no? Ustedes mismos ven que constantemente ya la gente ya no puede ni siquiera salir a comprar porque a veces personas adultas salen a comprar y vienen dos, tres, que no digamos que puede ser peruano netamente, ¿no? También hay que también asumir ese reto que han venido de otros países y que también nos fomentan el desorden, ¿no? Porque muy pocos no les gusta trabajar en otras cosas, simplemente les gusta adueñarse de lo ajeno, ¿no? Y esa es su costumbre. Entonces, quizás ellos ya lo van a tener, lo van a ver, los que no están pues en el colegio, se encargarán pues la policía, se encargará el ejército, se encargarán de repente las autoridades, los jueces, ¿no? Pero nosotros no tenemos que ser responsables de lo que formamos, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Existe también un tercer principio, ¿no? Un tercer principio institucional es en la capacidad, creer en la capacidad de la persona para educarlo o perfeccionarse constantemente. Es un privilegio que acompaña al ser humano hasta el término de sus días, ¿no? En educación permanente. Entonces, el ser, digamos, un docente, el ser un profesor, es un privilegio. Es un privilegio, ¿por qué? Porque nosotros estamos para formar seres humanos, estamos para formar personas. No es tan fácil formar personas, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos ya van con unos criterios diferentes, al menos en secundaria, ustedes son de secundaria. En secundaria hay que tener mucha paciencia, valentía y a la vez conocimientos de la parte psicológica. Aparte, aparte de la parte del conocimiento que nosotros vamos a impartir, nos tiene que acompañar mucho la parte psicológica, cómo, digamos, compenetrarse con los estudiantes, porque los estudiantes a veces vienen resentidos de sus casas, vienen resentidos, ¿por qué? Porque su papá, su mamá no están, digamos, con ellos en el momento que ellos tienen problemas, dificultades, ¿no? Entonces ellos absorben eso y luego lo llevan al colegio. Y en el colegio va a lidiar, digamos, con sus compañeros y a veces le toca también lidiar ¿cómo se llama? Con el profesor. Entonces el profesor tiene que ser un psicólogo, no, no se trata de que si se acerca un niño con problemas, no, nosotros deshacernos rápido, después lo vemos. ¿No? A veces por estar concentrado en la clase, dice, después lo vemos, ¿no? Entonces, el niño, ¿cómo se siente? Se siente rechazado. Y a esa edad, de los 13, los 14 años, el niño cuando lo rechazan es susceptible, no es susceptible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir, ¿no? Siempre después, si no estás en ese momento, estás dictando clase y el estudiante quiere contigo, de repente
un minuto y le dice, mira, ¿qué te parece? Al término de la clase, yo contigo nos sentamos unos 5 minutos y vamos a escuchar tu problema para darle solución. No interesa de qué, si el profesor es de matemáticas, si el profesor es de comunicación. No, siempre el profesor tiene, como es líder, tiene que entender porque los demás te van a seguir. Los 30 estudiantes de esa sección te van a seguir, ¿no? Entonces, para causarle una extrañeza, no causarle un desaire, entonces tienes que conversar con él, tienes que conversar, ¿no? Nunca se dice vulgarmente huraño ante el problema de tu alumno, ¿no? Nunca, ¿no? Por más que sea tu alumno y lo ves por 3 horas, no, al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no lo escuchas, nadie lo escucha, entonces él dice, bueno, voy a escuchar a mis amigos de la calle, pues, y se va y escucha a sus amigos en la calle, y en la calle, ¿qué encuentra? ¿No? Encuentra gente que le va a inducir, no, vamos a esta sociedad, ¿para qué vas a trabajar? Simplemente vamos a dedicarnos a ranchar celulares, que de ahí yo lo vendo, ¿no? Entonces ya nosotros mismos lo estamos desviando. Entonces como profesores nosotros no podemos hacer eso. Tenemos necesariamente, ¿no?, que vincularnos con ellos. Tenemos que comprometernos con ellos. Eso es lo que a veces nosotros no logramos entender, ¿no? El profesor tiene que entender a sus estudiantes, tiene necesariamente que conversar con ellos, ¿no? Conversar con ellos para poder eh, este, que él vea que se interesa, ¿no? Que se interesa por él, ¿no? Por el alumno, ¿no? Entonces ese alumno le cuenta al otro alumno, cuando tienes un problema, conversa con el profesor, el profe es buena gente, te escucha, te da solución, dice, ¿no? Entonces ellos mismos te recomiendan, ellos mismos te recomiendan. Entonces eso es lo que hay que buscar, siempre hay que buscar, no ir con cara larga, como quien dice, nadie me pregunta nada y voy a exponer lo que yo tengo que exponer y alejarme de ustedes. No, ahora ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? El gobierno nos pide, ¿no?, imperiosamente que cambiemos los profesores, no tanto nuestros conocimientos, sino en el formar el temperamento del estudiante, que es lo más delicado, ¿no? Va a hablarle en la parte psicológica, ¿no? Darle consejos, porque siempre, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, para lectura, tienen que escoger una serie de textos donde sean, digamos, formativos, ¿no? ¿No? Entonces, esas cosas es lo que hace que el alumno crea en ti, ¿no? Entonces, a eso vamos nosotros. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a exponer esta parte, ¿no?, en lo que es la teoría curricular. La teoría curricular, ¿no?, es la base, se utiliza como base para estructurar, digamos, la práctica del currículo, ¿no? Entonces todos ustedes saben, hay veces para preparar una clase ustedes primero en su teoría piensan, ¿no?, cómo lo van a cuadrar, cómo lo van a ordenar, cómo va a ser, qué estrategia vas a utilizar para poder hacer una clase. De igual forma, la teoría curricular es eso. Se llama especialistas, ¿no? Se llama especialistas de diferentes campos y ramas de la educación, tanto así como de las universidades, ¿no?, de los colegios privados, de los colegios paraestatales, de los colegios del Estado, ¿no?, de los institutos, y muchas veces trae especialistas de otros países, ¿no? ¿Para qué? Para que nos cuenten en el campo teóricos
nos den la teoría, y si a nosotros nos conviene que por medio de esa teoría podemos ejecutar, podemos ir seleccionando las asignaturas, las seleccionamos y luego ponemos, digamos, la base teórica del currículo, la base teórica del currículo, ¿no? Entonces, eso es justamente la teoría curricular. La teoría curricular no la prepara, digamos, en el no vayamos a cometer ese error, decir, bueno, yo voy a hacer la teoría curricular. Quizás puedes hacer una teoría curricular, pero desde el punto de vista local. ¿Por qué? Porque usted conoce la parte externa de su colegio, ¿no es cierto? Conoce la parte interna. Entonces, de eso nosotros tenemos ligeramente la teoría. La teoría, ¿por qué? Porque la teoría se va dando de acuerdo al comportamiento de la sociedad, hemos dicho, ¿no? Y la sociedad, los jóvenes, por ejemplo, que están, por ejemplo, en Piura, no piensan igual que los jóvenes que están en Moquegua, que los jóvenes que están de repente en Uchurajay, que los jóvenes que están de repente en Puquio. Son completamente diferentes, ¿no? Entonces, el gobierno agarra en términos genéricos, ¿no? ¿Qué es lo que debe saber el estudiante? Pero siempre conserva una parte para también en la localidad, ¿no? Sino que no hay curso, ¿no? Debería haber de repente, naturaleza, ¿no? Naturaleza y de la localidad, por ejemplo, ¿no? O comportamiento ¿cómo se llama? En la localidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay veces yo digo que está faltando. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente los cursos matemática, comunicación, si bien es cierto, son mundiales, ¿no? Son mundiales, porque ya hemos visto también, en otros países también igual se enseña. Pero lo que no es mundial es lo que se hace en la localidad, Entonces, ¿cómo insertar esa teoría curricular, ¿no? De la localidad? Eso, cuando nos den libertad, podemos tranquilamente insertarlo, ¿no? Insertarlo como un curso más, ¿no? Para poder, digamos, contrarrestar. Porque los problemas, si ustedes se dan cuenta, hay localidades donde, digamos, no existe, digamos, eh, eh, Saulo, no existe, digamos, delincuencia, no existe delincuencia, bajo 0% de delincuencia hay, ¿no? ¿Por qué? Porque son regiones organizadas. Algo de eso estuve revisando la vez pasada, por ejemplo, en, en la región Cajamarca, ¿no? En la región Cajamarca, ahí el ladrón, como se dice, ahí vigila, pues los ronderos, como se llama, ahora nos hemos enterado nosotros, los ronderos vigilan en la noche, como si fueran policías, ¿no? Y encuentran de repente a alguien que quiere alguien que quiere estar mirando para gallinas, para robar de repente, productos de su cosecha, los agarran y mismo hacen justicia, como se dice, pero luego de ahí ya lo envían a la comisaría, ¿no? Envían a la comisaría. Entonces ya la gente de allá ya se ha acostumbrado a eso, ¿no? El niño dice, no, no hay que andar en la calle en la madrugada porque nos pueden encontrar los ronderos y los ronderos nos dan, como se dice, con látigo, ¿no? Entonces, eso en algunas, digamos, provincias sucede eso, ¿no? Sucede eso. No digamos que en todo el Perú, pero aquí en Lima, donde estamos la mayoría de peruanos, casi el 30% de peruanos, encontramos que no podemos andar. Por ejemplo, constantemente vemos las noticias en el Agustino, en Comas,
en Puente Piedra, casi ahora ya en todos los distritos, ¿no? Que ahí se ven constantemente robos a cualquier hora, ¿no? Entonces, esas regiones, por ejemplo, requieren de una formación al niño, una formación específica al niño. Para eso se tiene que crear dentro del currículo una asignatura que vaya directamente para la formación del niño, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, por eso, ojalá se dé, pues, digamos, apertura a la educación para que cada región pueda poner, digamos, también su curso, por lo menos un curso o dos cursos, ¿no? Para que así ya no venga de arriba todo, ¿no? Y hay veces hay cursos que no se pueden, digamos, eh, poner, digamos, dictarse en unos lugares donde no damos esos recursos, ¿no? Entonces, por eso es que no se aprovechan bien los recursos naturales de la región. ¿Por qué? Porque nadie les enseña, ¿no? Tenemos que priorizar, ¿no? Hay que priorizar, digamos, y enseñarle de acuerdo a lo que tenemos, qué producto produce nuestra naturaleza, qué producto lo podemos transformar. Entonces, eso es lo que nos está faltando un poco ligeramente, ¿no? Nos dice también, todo ser humano para educarse en plenitud necesita educarse con nosotros en comunidad. Esto es interactuar con aquellos con los cuales comparten su vida, su territorio, su cultura. Por lo tanto, el acto de educarse no solo es individual, sino también tiene una dimensión social, relacionalidad, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos quiere decir acá? Justamente acá nos dice pues, que todo ser humano para educarse en plenitud necesita educarse con otros, en comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces uno aprende del otro. Si usted quiere, digamos, educarse solo, si quiere educarse solo, ya se ha hecho intento, ¿no? De la gente, digamos, que quería, digamos, una educación exclusiva para ponerle por decir, o cuatro profesores exclusivamente para su niño, pero no da buenos resultados, no da buenos resultados. Por eso es que necesariamente se tiene que en comunidad. ¿Por qué? Esto permite en el aspecto psicológico que el niño interactúe, ¿no? Porque si no el niño se cansaría, pues está solito en un solo salón, se va a cansar, pues, ¿no? Entonces no va, digamos, a escuchar qué piensan los demás sobre la clase que se da. Por eso es que se exige, ¿no? ¿No? Compartir, digamos, con otras personas su vida, ¿no? De su territorio y también su cultura. Por lo tanto, el acto de educarse no solo es individual, sino también tiene una dimensión social. Nos vale decir que para educarse tiene que haber necesariamente una relación social, porque el hombre es un ente social. Aunque nos quieran decir somos diferentes, en algunos casos somos diferentes, pensamos diferentes, pero si ustedes se dan cuenta que tienen 12, 13 años casi, tienen una similitud en el pensamiento, ¿no? Salvo que sea de repente de otra región. Si es de otra región, ¿no? Ellos se han acostumbrado a ver de repente eh, otras cosas, ¿no? Entonces, si yo veo de repente a unos niños en secundaria donde viven en la selva, por ejemplo, donde no hay ¿cómo se llama? Son simplemente trochas nada más. Entonces yo, como profesor, no le puedo hablar que las reglas de tránsito tienen que respetar el semáforo allá, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Si ellos nunca ven semáforo, si ellos nunca ven, ¿cómo se llama? Todos ven simplemente
caminos, ven simplemente trocha, ¿no? Entonces, todas esas cosas se enseña de acuerdo a lo que se tiene en la región, ¿ya? Porque el niño, claro que el niño puede haber venido acá de repente y conoce, ¿no? Conoce y debe conocer, pero siempre se enseña con el ejemplo de lo que ellos, su vivencia de ellos, se tiene allá, para que la enseñanza sea significativa, el aprendizaje sea significativo. Si no, nosotros le podemos enseñar de todo, pero si él nunca ha visto, ¿no? Si él nunca ha visto, ¿qué te puede entender? No te va a entender mucho. Cuando venga de repente acá, de repente se da cuenta de lo que le hablabas es cierto, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para que el niño se, se pueda, digamos, aprender a comportarse, ¿no? También nos dice aquí la relación social que se origina en el proceso educativo permite ver al otro como si fuera uno mismo, favoreciendo con ello no solo a la tolerancia, el respeto y el afecto por el otro, sino también la comunicación de las propias experiencias, ¿no? De las propias experiencias. Entonces, repito, la relación social que se origina en el proceso educativo permite ver al otro como si fuera uno mismo, favoreciendo con ello no solo la tolerancia, el respeto y el afecto por el otro, sino también la comunicación de las propias experiencias, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros tenemos que enfocar, ¿no? Entonces ahora vamos a, como le decía, como es la primera clase de introducción, ¿no? Vamos un poco también midiendo en ese sentido, ¿no? En ese sentido vamos midiendo porque también eh, vamos a ver una participación nada más, dos participaciones nada más de algunos de ustedes para poder, digamos, culminar esta primera clase que es de introducción, ¿no? Ustedes saben que a mí no me gusta presionar ni llamarlos, ¿no? Lo que ustedes quisieran expresar lo pueden hacer, yo siempre estoy controlando la participación, ¿no? Entonces, vamos a dejar también el, el tiempo, ¿no? A ver, algunos que no contestaron la asistencia, algunos que no han contestado la asistencia, ya están en línea, ya pueden contestarme su asistencia. En caso contrario, todos Profesor, creo buenas parece. tardes. Sí, sí. Soy Vanessa Alarcón, profesor. No pude ingresar al inicio. A ver, tu apellido es Alarcón. Sí, profesor Alarcón. Muy bien, Alarcón, correcto. Ya, alguien más que no pudo empezar en el inicio, yo siempre entiendo esa parte. Siempre la primera clase es así, no hay que por qué sorprenderlo, ¿no? A veces no medimos el tiempo y nos pasa, pues, ¿no? A todos nos pasa. Ya, ahora entonces, sobre lo que hemos versado, sobre la introducción, ligeramente que vamos avanzando, alguien quiere opinar pequeño, pequeño, no les pido yo 15 minutos, 10 minutos, 3 minutos, ¿no? Para dos personas para poder, digamos, ver que, escuchar, pues que estamos, como seamos, estamos entendiendo lo que vamos hablando. De repente estoy hable y al final no queda nada, ¿no? Entonces siempre es bueno dialogar, siempre es bueno dialogar, ¿no? Entonces, eh, cualquiera de ustedes que desee hacerlo puede, digamos, preguntar o de lo contrario
más que nada agregar, ¿no? Agregar, ¿no? Porque si yo voy a preguntar, no se trata que yo pregunte, lo que se trata es de que, cómo lo entendimos? ¿Qué cosa es lo que queremos hacer, digamos, ¿no? Este curso es valioso, ¿por qué? Porque ya ustedes están a mitad de carrera, ya son ya medios profesionales, entonces ya tenemos que saber entender por qué este es el trabajo que nos va a tocar desempeñar, ese es el trabajo que nos va a tocar hacer, ¿no? Entonces, de vista teórico primero y luego después acomodarlo en la parte práctica, ¿no? Entonces, la teoría curricular es eso, pues justamente, ¿no? Ya nos ha quedado claro que la, la selección de los cursos de la malla curricular que nos dan ya está hecha, ¿no? Ya está hecha. ¿Por qué? ¿Quiénes las hace? ¿No? Para eso ha habido previamente un debate, ¿no? En la parte de la teoría curricular. Y luego de ahí ha existido, pues, como se dice, ya se ha plasmado, ¿no? Cuántas asignaturas vamos a llevar en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, en quinto año, ¿cierto? Luego de ahí, de que se han escogido las asignaturas, ya se le da, digamos, a los especialistas, ¿no? A los especialistas, porque el que hace la teoría, el que hace la teoría curricular, no olviden ustedes que también intervienen, digamos, psicólogos, intervienen también médicos, intervienen también profesores, ¿no? Muchos especialistas, porque no tan solo del Perú, porque también traemos de otros aportes de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, para ver cómo funciona allá, entonces, y cómo lo podemos acondicionar acá. Una vez ya que se dice, por ejemplo, matemática, ya nada vamos a discutir de matemática, porque matemática lo tenemos que aprender sí o sí, y las matemáticas son universales. Igual nos pasa en comunicación. Comunicación también es la parte fundamental, ¿no? La columna vertebral de la formación de los estudiantes, ¿no? Ahora, inclusive también el inglés. El inglés también es el idioma universal. Y si es el idioma universal, necesariamente todos tenemos que aprenderlo para una buena comunicación, ¿no? Entonces, eso también está considerado. Educación física también está considerado, ¿no? Al igual que educación de formación también, porque es más, ahora se requiere mucho, ¿no? De la parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica. Es muy probable ya como se ha creado el Ministerio de tecnología, como se dice, ya nos van a poner de repente un curso sobre investigación. Yo hablo a los jóvenes de secundaria, no hablo con ustedes porque ustedes ya tienen esos cursos, ¿no es cierto? Ya tienen esos cursos. Entonces yo hablo para, digamos, para los jóvenes de quinto, de cuarto año de educación secundaria, ¿no? Eso es justamente lo que podemos, digamos, encontrar, ¿no? Entonces, a ver, alguien que desee participar, ¿no? Para luego ya pasar y ahí vamos a culminar, porque todavía como es una clase de introducción, no tenemos que ir ya, como se dice recién, anotando pues qué cosa, a qué apunta el curso, como se dice, ¿no? Qué es lo que vamos a desarrollar en el curso y por qué es importante este curso, ¿no? Todo eso necesariamente se tiene que dar, ¿no? Entonces, ya estaríamos reuniéndonos el día de, el día de mañana, ¿no? A la misma hora estaríamos reuniendo para continuar, ¿no? Vamos a continuar con la clase introductoria, que es la clase 1,
Muy bien, jóvenes. Entonces, yo les agradezco que ya estemos ya conectados, ¿no? Y ya mañana probablemente tratemos de avanzar un poco más. ¿Estamos? Muy bien. Los dejo entonces. Van a tener probablemente otra introducción en algún otro curso para poder, digamos, también integrarse. Mañana entonces los espero, jóvenes. Sí, profesor, está bien, gracias. Correcto, Larcón. Muy bien, Vanessa. Ya sabemos Hasta entonces ya que... mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana, chicas y jóvenes. Cuídense, todavía el COVID anda fuerte y anda persiguiendo a los jóvenes. Ya no persiguen a los viejos como el profesor Bendezú, sino a los jóvenes. Entonces, tienen que cuidarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta mañana.